Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora de la mañana ya están listos para participar de este mensaje. Bienvenidos. Estamos saludando también a todos nuestros hermanos en Cristo en diferentes partes, no solamente de nuestro país, sino también por fuera del país. Están en muchos lugares del planeta sintonizados con nosotros en la mañana y en la noche a través de Radio Mensaje de Libertad y cuando emitimos estos programas a través de YouTube y de Facebook. Les damos la bienvenida. A nuestros queridos familiares y amigos, bienvenidos. Los estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del domingo 29 de mayo. Hoy es domingo 29 de mayo del 2022, último ya domingo del quinto mes del 2022. Ya Dios mediante, iniciaremos a junio y seguiremos en las mañanas con la lectura de la palabra del Señor. Estamos finalizando el Evangelio según San Lucas y en la noche con temas libres que han sido de gran ayuda espiritual para el crecimiento de cada uno de los hermanos y también para el conocimiento de aquellas personas que no son creyentes, digámoslo, de la iglesia, no son parte de la familia del Señor en el sentido de que se congreguen o que tengan alguna relación personal con Jesucristo. Sin embargo, a ellos les saludamos y les damos la bienvenida y los invitamos a que hablen con Dios. Díganle al Padre Celestial que aceptan lo que pasó en el Calvario, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y esa cruz y esa tumba quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada con su muerte, sepultura y resurrección. Cristo nos hizo libres, queridos amigos. A nosotros los cristianos nos hizo libres y nos dio la entrada completamente gratis al cielo, solamente por creer que Él murió, fue sepultado y resucitó. Si le dicen eso al Padre Celestial, este domingo puede ser el domingo de la salvación, que va a quedar de recuerdo para toda la vida, para los que confían en este regalo del cielo, para los que lo aceptan. Uy, de verdad que es la pura gracia del Señor que Él haya muerto por nosotros, que nada merecíamos, pero en su amor y su misericordia nos ha salvado y a ustedes también los puede hacer salvos. Bienvenidos todos. Vamos a tratar un tema bien interesante en esta mañana, que tiene que ver con el sufrimiento, con ese aguijón que tuvo el apóstol Pablo en su cuerpo y que de verdad, a pesar, él estuvo orando intensamente y no creemos que fueron solamente 3 veces, sino más de una vez. La Biblia nos registra 3 veces, pero es posible que oró muchas veces para que el Señor le retirara este flagelo, este aguijón, que vamos a ver de qué se trata, pero no hubo respuesta de parte del Señor en el sentido de quitarlo. Hubo respuesta en el sentido de darle la capacidad, de darle todo el respaldo, la gracia de Él para poder soportar este flagelo que le incomodaba muchísimo, que le atormentaba en su vida y en su ministerio como apóstol. Yo creo que más de nosotros, más de uno de nosotros, queridos hermanos y amigos, estamos atravesando por situaciones difíciles y yo creo que algunos de nosotros no tenemos solamente un aguijón. Es posible que tengamos más de un aguijón que nos esté atormentando, aún como enfermedad o aún en nuestra vida personal, sentimental, emocional, que nos haga, como dicen ahora los jóvenes, a cuadritos la vida. Pero vamos a mirar este tema. No es muy extenso, pero vamos a hacerlo de una manera en que podamos entenderlo a la luz del Espíritu Santo. Por eso sean todos bienvenidos a participar en esta mañana de reunión familiar en casa con este tema de Pablo. No dejen de estar enviando a todas sus amistades, a sus amigos, a sus familiares, el link para que ellos puedan entrar también y escuchen la palabra del Señor leída por la mañana literalmente y para que participen por la noche en los temas bíblicos libres que estamos tratando. Esto de verdad que ha sido de gran ayuda para muchos de nosotros. Hemos escuchado unos testimonios realmente extraordinarios de lo que está haciendo el Señor y la honra y la gloria sean para Él. Participen en este link a todas aquellas personas que crean conveniente, porque hay veces uno les va a hablar en la casa, que es la parte más difícil en el hogar, o con amigos o con familiares, y de pronto no nos quieren escuchar, pero les podemos enviar, ahora que es tan fácil escuchar la palabra del Señor,
a través de todos estos medios modernos y de alta gama, otros de baja gama, pero podemos escuchar la palabra, entonces aprovechemos para involucrarlos en la lectura de la Biblia y en los temas de crecimiento espiritual. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Ya les comenté, hermanos, de entrada, lo que tenemos en 2 Corintios, capítulo 12. Los invito a sus Biblias. Tengo la versión Reina Valera del 60 y el título es El aguijón en la carne. Pero quiero que ustedes también, los que no tengan la Biblia abierta, lo puedan en este momento leer a través de sus monitores. Y antes de entrar con 2 Corintios sobre el aguijón en la carne, quiero contarles algo para entrar en contexto de los sufrimientos que venía padeciendo Pablo. Él en este capítulo y en esta 2 Corintios, en este libro, en esta carta a la iglesia, él está haciendo una defensa de su ministerio porque estaba recibiendo contundentes ataques. Lo trataban de muy debilucho, no sabían la fortaleza que él tenía en el Señor y de una u otra manera, como en Corinto, tanto paganismo, tanta idolatría, él estaba haciendo un ministerio poderosísimo en el nombre del Señor, entonces desde luego estaba recibiendo muchísimos ataques y él va a presentar sus credenciales. ¿Por qué es que él está en el Evangelio y quién le dio el Evangelio a él directamente? Las credenciales principales del ministerio apostólico de Pablo, ¿cuáles eran? Las marcas que llevaba en su cuerpo y que las recibió al servir a Cristo. Él sí cargaba, hermanos, cicatrices y dolores, no solamente en el cuerpo, sino en el corazón, en el alma, y sufrimientos terribles por estar en la obra del Señor. Veamos 2 Corintios 11:23 que nos dice, refiriéndose a ellos, defendiendo el ministerio, les dice a todos sus críticos y murmuradores, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, si vamos a hablar de ministros de Cristo, yo soy más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Este era el ministerio de él, hermanos, parte de su ministerio. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39, porque la ley impedía que se les diera más de 39 azotes. Y a él, que le dieran 40 azotes. Y a Pablo le dieron más de 5 veces 39 azotes. O sea que estaban con él cometiendo una injusticia tremenda a causa del Evangelio, hermanos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Qué sufrimientos, hermanos. 2 Corintios 11:26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El ministerio de Pablo, como lo vamos a ver después para los que estamos leyendo la Biblia en 2 Timoteo, primera y segunda, se refleja cuál es el llamado, hermanos. Realmente, cuando uno empieza a servirle al Señor es como si se inscribiera en la escuela del sufrimiento. Tiene que pasar por algunas adversidades, pero claro, nunca jamás como este hombre sufrió, pero siguió adelante. Pablo está haciendo un resumen. Dice en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pasó por muchas pobrezas, estuvo pasando por muchas dificultades, en contra totalmente de la doctrina de la prosperidad, de que los hijos de Dios lo pueden tener todo, lo deben tener todo, pídalo y reclámelo, no tenemos por qué estar enfermos, no tenemos por qué sufrir. Ahí está el mensaje, la carta de presentación del apóstol Pablo, hermanos. Esto es como para desvirtuar todas esas mentiras que se dicen en cuanto a la vida cristiana, de que no tenemos por qué estar pasando por necesidad o por angustias. Mientras estemos en el cuerpo y mientras vivamos en la tierra, vamos a pasar por sufrimientos. Hasta que nos vayamos, ya sea que nos llame, se nos acaben los días en la tierra o venga y nos lleve, siempre vamos a tener sufrimientos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, además de todos esos sufrimientos, la preocupación por todas las iglesias. Este era un hombre que amaba su ministerio. No solamente sufría en su propio cuerpo, en su alma y en su corazón, sino también tenía una profunda pasión por todas las iglesias. Qué bueno nosotros poder tener pasión por las almas que están en el mundo, por aquellas que no conocen al Señor, tener pasión por la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí, por ejemplo en Fusagasugá, donde nos congregamos
como hermanos en Cristo. Qué bueno tener pasión y amor. Esa es la iglesia, los hermanos que nos congregamos. Ese es el cuerpo de Cristo y en cualquier parte. No solamente Mensaje de Libertad, en Fusagasugá hay más iglesias, en Cundinamarca, en Colombia, en el mundo hay muchas iglesias. Qué bueno nosotros orar por hombres y mujeres que predican el Evangelio y por cada persona que llegue a conocer del Señor, hermanos. Pregunta, ¿resume Pablo todos los sufrimientos por el Evangelio acá? No los está resumiendo nada. No habló todavía del aguijón y no habló al final de Hechos cuando llegó a Roma y posteriormente fue sacrificado. Sufrió muchísimo en los viajes, hermanos. O sea, le faltó muchísimo por relatar. Aquí apenas es como en la mitad de su ministerio de lo que él está hablando, hermanos. Pero qué sufrimiento tan tremendo por servirle al Señor. Y hay una gran pregunta, ¿no? ¿Algún predicador moderno puede decir lo mismo? ¿Que ha pasado por alguna de estas dificultades? Si hoy en día con cualquier llovina sale corriendo, escuchan un perro ladrar y se esconden, no están atentos a defender mucho la iglesia, sino por el contrario, a esquilarla, a maltratarla. De ahí que constantemente, hermanos, van pasando de una iglesia a otra completamente maltratados. Pero que estén sufriendo por causa del Evangelio, cada cual quiere es como placer, ¿no? Como vivir muy bien, como estar en comodidad por las cosas del Señor. Claro, el Señor ama que nosotros estemos en comodidad, el Señor ama que nosotros seamos felices y vivamos gozosos, pero eso no indica que no tengamos sufrimientos. Nuestro tema de hoy, ¿por qué Dios permite los aguijones? La segunda de Corintios 12, 1 al 10. Pues vienen más versos, pero vamos a resumir esto. Y dentro de esto vamos a resumir del verso 7 en adelante. Pero es una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos porque estamos pasando por situaciones difíciles. Oramos y oramos, ayunamos, asistimos a la iglesia, nos congregamos y viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que está pasando esto? Vamos a ver si lo podemos aclarar en esta mañana con este tema del apóstol Pablo. ¿Por qué Dios permite los aguijones? Bienvenidos. ¿Y qué aguijones que hay en algunos casos y en algunas casas? El aguijón de la carne. Voy a leerlo ahí, hermanos, textualmente de una manera rápida para entrar en contexto. Si usted quiere compararlo con la Biblia, aunque puede tener una versión diferente, entonces lo puede hacer acá con nosotros, con la versión Reina Valera del 60. De igual, lo importante es que estemos cerca a la palabra. Dice 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Continúa el apóstol Pablo diciendo, del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque como fue realidad lo que él pasó, lo que él vivió, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esa aflicción. Y dice en 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, la respuesta del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por todo esto que ha pasado, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este espacio, queridos hermanos y amigos, haremos un breve resumen de lo que pudo haber sido el aguijón en la vida de Pablo, el propósito del mismo y el significado de la gracia de Dios. Que podamos entender este tema breve, esto nos ayudará muchísimo a superar las crisis, a confiar en Dios y a esperar en Él. Algunas veces no llega la respuesta cuando nosotros queremos,
de acuerdo a nuestras necesidades. Pero eso no quiere decir que el Señor no escucha. Recordemos siempre que Él no es sordo. Él hizo los oídos y todo el ser humano. Él no es sordo, siempre escucha, pero responde de algunas maneras que nos deja como atónitos, pero siempre está respondiendo el Señor. Veamos entonces un breve comentario sobre lo de Pablo, la conversión de Pablo cuando iba en el camino a Damasco, en el ánimo de perseguir cristianos, de arrastrarlos, de causarles molestias, de perseguirlos, y algunos murieron. Y Pablo era parte de ese grupo que perseguía a los cristianos. Pues claro, en esa época Pablo guardaba la ley, no era conocedor de Jesucristo. De repente el Señor se le aparece en ese camino a Damasco. Pablo pierde la visión por unos días y el Señor le mostró quién es el que tiene el poder y quién es el que tiene el control. Esto lo usamos todos los días porque hay muchas preocupaciones por cada uno de los hermanos, por diferentes motivos. Dios tiene el control en toda situación. Y aquí le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal, qué mal te ha hecho la iglesia? Y le hace el llamado para que le sirva en el ministerio. Y luego le hace una invitación al cielo, hermanos, que es la que él relató acá. Fue llevado al tercer cielo el apóstol Pablo. Vale la pena aclarar que él no fue parte de los 12 apóstoles. Él fue el último apóstol en ser llamado. Por eso él lo dice acá en el Evangelio. Y de último, como un abortivo, me llamó a mí. O sea, fuera de tiempo, lo llamó a él como apóstol. Y como no le entregó el Evangelio personalmente como a los otros 11, que después nombraron el reemplazo de Judas a los 12, como no estaba en ese grupo de los 12 apóstoles, lo llamó posteriormente a Pablo, porque todo apóstol es nombrado directamente por el Señor. Todo apóstol. Por eso ahora no hay apóstoles, porque ninguno participó. Si bien Pablo no participó presencialmente de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo como los otros 11, el Señor lo llamó directamente y lo llevó al cielo y se encontró personalmente con él para hablarle cosas que no pudo explicar después, que no debía haberlas explicado, y otras que sí nos comentó a nosotros, como lo vamos a ver. Entonces Pablo fue llevado al cielo. Él no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo, pero fue. Y le dio la gracia de Dios para el ministerio, porque se necesita la gracia de Dios. Siempre habrá opositores, siempre habrá murmuradores, críticas, siempre habrá problemas, hermanos, para poder predicar el Evangelio, pero la gracia del Señor está ahí reposando sobre quien lo quiera hacer. Si usted quiere compartir el Evangelio con una persona, salir a hablar de la palabra del Señor, a llevar un Nuevo Testamento, un tratado, una Biblia, ahí va con usted la gracia del Señor, porque siempre va a encontrar opositores, como dice, siempre van a aparecer perros que van a ladrar por una parte y otra, pero mientras estemos en la gracia del Señor no tenemos por qué salir corriendo. Resistir esos ataques, pero en el poder de su gracia. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, perdón, en esta mañana. ¿De qué se trataba el aguijón en la carne de Pablo? Esa es una pregunta que siempre hemos escuchado, pero no ha habido una respuesta concreta, hermanos. A través de la historia, son muchas las explicaciones relacionadas con la naturaleza del aguijón sufrido por el apóstol Pablo en la carne. Muchos eruditos y excelentes teólogos han dado sus conceptos, pero no ha habido un acuerdo, un consenso general. Unos sostienen que se trató de una enfermedad física por un problema que él habló, aparentemente habló de ese problema sobre los ojos, pero no, alguna enfermedad, pero no concretamente. Otros que una oposición a la predicación, es decir, grupos satánicos, grupos demoníacos que se le oponían a su ministerio. Pero, según el mismo Pablo, era una condición que lo doblegaba y afligía al extremo. Cualquiera que haya sido, hermanos, y haya sido una enfermedad física o un ataque satánico por predicar el Evangelio, esto le afligía y le doblegaba al extremo, hermanos. Realmente nadie puede decir con seguridad cuál fue el aguijón. Puede que se tratara entonces de una insoportable afección física o un opositor a su ministerio. Quedó eso en duda, pero gracias a Dios que quedó en duda, para que entonces, por ejemplo, si fue un problema de los ojos, entonces todos los que sufrimos de los ojos, ay, es que estamos sufriendo como Pablo. Gracias a Dios no se explicó cuál era la enfermedad, sino cada uno se acomodaría de acuerdo a su sufrimiento. Ay, es que yo soy como Pablo. No, aflicciones. Entonces todos nos identificamos con las aflicciones, con el dolor, con la oposición, con los sufrimientos. Todos nos identificamos con él.
Lo que sabemos acerca de este aguijón en la carne y el propósito del mismo proviene del mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 7, que es lo que él dice en el capítulo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ya vamos a mirar entonces el propósito. Pablo dice, me fue dado para que no me enaltezca. Ese es un riesgo, hermanos. La mayoría de nosotros los seres humanos somos susceptibles a dejarnos llevar un poquito por el orgullo, de pronto por la altivez, por los aplausos, por el reconocimiento, y Dios trabaja en esa área. ¿Cuál fue el propósito de este aguijón? Mantener a Pablo en humildad. Ese es el propósito. Este apóstol tuvo un increíble encuentro personal con Jesús, imagínense, fue llevado al cielo y comisionado directamente por él para la predicación del Evangelio. ¿Qué tal decir, yo vengo del cielo? Y aparte de eso, que como judío, él tenía la tendencia, ¿no? Por su capacitación y preparación, él tenía esa tendencia y por cumplir la ley se jactaba de cumplir la ley. Y el Señor lo llevó a esta situación para que mantuviera su humildad. Con esta experiencia, más el haber escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, 13 cartas, Pablo, en su estado natural, podría haberse vuelto engreído y orgulloso. Entonces ya vamos aprendiendo algo, hermanos. El orgullo, el engreimiento, la altivez, no va con Dios. Y por eso suceden tantas cosas, porque Dios tiene el control y Él trabaja en la vida de sus hijos, hermanos. Así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, ¿se acuerdan? Y a Pablo, lo hará con sus hijos, con los creyentes, para sus buenos propósitos, siempre dentro de su perfecta voluntad. Ahora se pregunta uno, ¿qué me puede estar pasando? ¿Por qué puedo estar sufriendo? ¿Por qué esta enfermedad no se me quita? ¿O por qué tanta oposición? ¿O por qué tanto lío? Entonces me lleva a revisar mi vida. ¿Qué hay en mí? Hay orgullo, hay altivez, hay prepotencia, hay indiferencia hacia las cosas de Dios. Lo busco cuando me conviene. Voy a la iglesia cuando me conviene. Pido lo que me conviene. Hay algo que puede estar pasando en mi vida y Dios está tratando. Espero que comprendamos, Dios está tratando para hacerme mejor para Él, para que lo pueda reflejar a Él. En vez de quitar los problemas, Dios nos da gracia y fortaleza en medio de cada situación, declarando que su gracia es suficiente. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Por qué estaba sufriendo Pablo? Porque tenía la tendencia. El Señor conoce los corazones. Y para evitar que él desmedidamente se enalteciera, le colocó este aguijón en la carne. Permitió que sucediera eso. Y yo creo que a muchos de nosotros Él nos permite que atravesemos por el valle de la misma muerte, en sufrimientos, no porque Él se goce viéndonos sufrir, sino porque está trabajando en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros. Mientras Satanás lucha por sacar lo peor, el Señor quiere sacar lo mejor. Ahora, a Satanás le hubiera encantado que Pablo no tuviera este aguijón. ¿Por qué? Porque a Satanás le hubiera encantado que Pablo fuera bien orgulloso, bien altivo, bien prepotente, bien creído, pues que era el único, que porque fue al cielo, a Satanás esto le hubiera encantado. Pero resulta que el Señor tiene unos planes diferentes. ¿Qué es la gracia de Dios? Ya vimos qué es el aguijón, cuál es el propósito y qué es la gracia de Dios. La palabra gracia significa favor, bendición, bondad. Declara que Dios nos escoge para bendecirnos a pesar de que nuestro pecado merece el castigo eterno, pero por su gracia Él nos ha escogido a ustedes y a mí para bendecirnos. La única manera en que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. Ninguno merecemos nada. Toda la gracia fluye de Él, hermanos. Toda la gracia viene de Él. Dios muestra la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. No es lo mismo gracia y misericordia. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. ¿Qué quiere decir? En su misericordia no nos da lo que merecemos, el castigo. Y en su gracia nos da lo que no merecemos. Nos bendice, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos cada uno de nosotros. Jesucristo en la cruz no merecía absolutamente nada para ir a la cruz. Jesucristo es Dios, ¿no? En carne. Él no merecía, él no tenía motivo para ir a la cruz. Nada merecía que él hubiese ido a la cruz.
Nosotros tampoco merecíamos nada para haber ido al cielo, pero en su gracia nos tuvo en cuenta, hermanos. Y seguirá teniendo en cuenta, amigos que nos escuchan esta mañana, seguirá teniendo en cuenta a todo el que acepte la obra en el Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. Veamos entonces brevemente estos versos. 12:3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. 12:4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Para Pablo lo importante no era si fue separado del cuerpo o en persona. La importancia está en la revelación celestial. Se cree, queridos hermanos, que 14 años antes Pablo sufrió una persecución y le dieron una paliza en Listra que quedó casi como muerto, lo dejaron abandonado después de la paliza que le dieron. Y él habla de 14 años atrás en el relato que hace. Entonces se presume que en ese estado de inconsciencia en que quedó, que lo vieron como muerto, el Señor lo llevó en el espíritu para mostrarle las cosas inefables que él está contando. O sea, este relato que nos está contando a través de Segunda de Corintios. Parece que fue en ese instante. Pero para él dice, si fue en el cuerpo no lo sé, si fue en el espíritu no lo sé, pero lo que sí sé es que hubo una revelación especial para mí. ¿De qué hombre está hablando Pablo? Pablo no está hablando en primera persona. Él está separando lo del cuerpo y lo del espíritu. Él no quiere hablar de primera persona. Yo sé quién es, pero voy a hablar de un hombre. Pero era él mismo el que quería, pero no tomó esa iniciativa. No, es que yo fui. No, él está diciendo, yo conozco un hombre que pasó por esta situación. ¿Qué son palabras inefables? Podría decirse que palabras indecibles, pero son indecibles y no son indecibles por una razón. Él entendió lo que el Señor le dijo, pero palabras inefables es que escuchó algo o el Señor le recomendó algo que no debía contar. Es decir, hay cosas secretas para usted. Supongo que para el fortalecimiento de su ministerio, para que él continuara esa lucha hasta que fuera a morir por el Señor, ese respaldo que él iba a tener. Hay cosas que él no contó y otras que sí contó, creemos nosotros, cuando él regresó, es cuando se empieza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Es posible que esto lo haya recibido de parte del Señor, pero cosas que él no contó eran un secreto y él obedientemente hubiera querido contarlas, pero no hubiera podido decirlas, porque eran inefables, es decir, como que no había la explicación. Él lo entendió, pero como la Trinidad, nosotros la entendemos, pero no muy fácil de explicar, pero la entendemos, eso es lo importante. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una cosa también importante, y es que fue arrebatado, o sea que sí hay arrebatamiento, y Dios viene pronto por el arrebatamiento de la iglesia, o sea, el rapto, por todo creyente. Y otra cosa que vemos es que sí hay paraíso. Ese paraíso que quedó vacío cuando Adán y Eva pecaron, entonces ahora ya en sentido espiritual, existe. ¿Por qué existe? Porque Pablo lo dice. ¿Y cómo lo podemos corroborar a través de Jesucristo? Cuando estaba en la cruz, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que es una realidad que el paraíso está en el tercer cielo. Vemos una parte, después hay otra, y la tercera parte que no se puede ver es el trono, donde está el trono del Señor, en el tercer cielo, donde está el paraíso. A ese paraíso llegan a reposar todas las personas que mueren en Cristo. Las que hayan muerto en esta época, en toda esta época de la iglesia, están allá, hermanos. Nuestros seres queridos que recientemente han muerto están en ese lugar, en el paraíso. Cuando venga el arrebatamiento, vuelven a regresar a sus cuerpos de una manera sobrenatural, Dios lo hace, para presentarnos todos con ellos ante el tribunal de Cristo y a responder por lo que hicimos con el Evangelio. Ya no por pecado, sino va a haber un juicio para nosotros en el tribunal de Cristo por lo que hicimos con el Evangelio. Pablo fue llevado entonces, si hay arrebatamiento, y Pablo fue llevado al paraíso, si existe el paraíso. Las palabras inefables entonces él no las explicó, no pudo explicarlas, no tenía por qué explicarlas. 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, imagínense ese encuentro en el cielo, hermanos, en el paraíso con el Señor. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces ya sabemos cuál fue el propósito.
Como lo hemos señalado, algunos consideran esta espina como una enfermedad en los ojos y otros como una oposición demoníaca a su ministerio en Corinto. ¿Por quién fue dado el aguijón? Generalmente dicen, no, es que las enfermedades las pone Satanás. ¿Por quién fue dado este aguijón, hermanos? ¿Y cuál pregunta sigue? ¿Cuál fue el propósito de este aguijón? ¿Quién le colocó este aguijón o quién lo dio para que Pablo estuviera sufriendo durante su ministerio? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Quién lo dio? Si fue dado, viene de Dios, pero el instrumento fue Satanás. Satanás se divierte flagelando a los hijos del Señor, pero todo tiene que ser con el permiso de Él, como sucedió con Job. Satanás debe ir al cielo, como Él sube. Según Job, Satanás sube al cielo, pide permiso por los creyentes y a Pedro le dijo antes de la muerte del Señor, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y preciso, los zarandeó. Pedro negó al Señor y lloró amargamente. No le quitó la vida eterna, pero los zarandeó. Entonces, este aguijón es dado por Dios, hermanos, directamente por el Señor, pero usa al diablo como ejecutor, como el agente que lo va a ejecutar. Pero todo es de parte del Señor, es orquestado, podemos decir, por el Señor. ¿Cuál fue el propósito de este aguijón? Para que me mantuviera humilde, para que no me saliera, como decimos nosotros, ¿no? Para que no me saliera de entre la ropa, pues, aparte, en el orgullo, en volverme altivo, prepotente por ser predicador del Evangelio, que en eso se corre muchísimo riesgo. En ser predicador del Evangelio o tener algún don, inmediatamente viene como cierto orgullo, cierta jactancia que se ve. Uno mira mucho en televisión, en algunas predicaciones, esa prepotencia, esa altivez, no en todos, pero se ve muchísimo. Y en algunos creyentes, muchísima altivez y muchísimo orgullo. Y entonces Dios trata con eso que es tan dañino para el cuerpo, para la vida cristiana, para el ser humano. Orgullo, prepotencia, altivez. Eso es independencia de Dios, hermanos. ¿Es posible hoy en el creyente? Aguijones, claro. Y de hecho los tenemos. Y de hecho estamos pasando muchos por sufrimientos. ¿Cuál es el motivo? Entonces ya empezamos a pensarlo. En oración, en meditación de la palabra del Señor, yo creo que el Señor nos va revelando cuando uno mira la Biblia, cuando uno mira las cartas, cuando uno mira Gálatas, Efesios, Colosenses, uno se pone a pensar, aquí hay cosas que el Señor me dice que no haga. Esto, ni esto, ni esto, ni otro. Entonces uno empieza a mirar, porque la Biblia es un espejo, y uno puede llegar a reconocer a través de la Biblia que verdaderamente tiene unos pecados. Y por ese motivo el Señor permite que lleguen estos aguijones a nuestras vidas para irnos moldeando y para hacernos mucho más al carácter de Jesucristo. Porque como vamos a reflejar a Jesucristo, yo no puedo reflejar a Jesucristo con orgullo. Yo no puedo reflejar a Jesucristo con un corazón no perdonador. Yo no puedo reflejar a Jesucristo siendo altivo, tratando a las malas de llevar a las personas o de predicarle la palabra o de imponerle leyes o de imponerle doctrinas. Yo no puedo llevar a ninguno a Cristo ni llevarlo al crecimiento espiritual. Si hay ese orgullo, esa prepotencia en mi vida, entonces no se va a poder. Por eso se necesita que el Señor obre de esta manera y Él permite que pasemos por adversidades, por momentos difíciles para, como dicen, ¿no, hermanos?, ablandarnos para hacernos humildes. Eso fue lo que sucedió con Pablo y eso sucede con el creyente, hermanos. 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo oró tremendamente para que el Señor le quitara este flagelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tiene sentido orar por los sufrimientos? Pues uno se pone a mirar esto. Y habrá personas que si no tienen madurez espiritual van a decir, pero mire, el Señor no responde a las oraciones. Pablo le oró y ¿qué pasó? ¿Tiene sentido orar por los sufrimientos? Claro que tiene sentido orar por los sufrimientos, pero eso no quiere decir que Dios va a actuar inmediatamente. Él va a responder de la manera que sabiamente y soberanamente Él lo hace, pero Él responde a las oraciones y vale, tiene sentido, hermanos, orar por los sufrimientos nuestros y por los de otros. ¿Qué significa bástate mi gracia?
El Señor le respondió de esa manera, es decir, no le voy a quitar ese problema, Pablo, ya sea enfermedad, ya sea flagelo espiritual, como se quiera. El asunto es que él estaba sufriendo. No le voy a quitar ese sufrimiento, pero le voy a dar mi gracia. ¿Qué es mi gracia? El poder mío en ti para que puedas superar todas esas crisis, para que puedas hacer frente a tus enemigos, para que puedas tomar determinaciones sabias, para que puedas conducirte por el valle de muerte. Yo te doy mi gracia, yo te acompaño con mi bondad, con mi misericordia, con todo mi amor, con todo mi poder. Yo te voy a guiar. Dice Santiago, ¿hay alguien falta de sabiduría? Cuando vienen las pruebas, aquí está parte de esa sabiduría. Entender la gracia de Dios. No me contestó de esta manera, pero me ha permitido servirle, vivir para Él, pero no me ha contestado a mis peticiones. Pues bueno, dice también el Salmo 37, confía en el Señor y Él hará. Calle delante del Señor, no sea sabio en su propia opinión, confía en Él y Él hará. Y el Señor nunca se equivoca, hermanos. Él hace lo mejor para nuestras vidas, de acuerdo a su preciosa voluntad. Bástate mi gracia, es el amor, el favor, la bondad, la misericordia, el acompañamiento, la ayuda, el respaldo, el beneficio, el sustento, todo lo de Dios para nosotros. No solamente fue la gracia que nos salvó, porque gracia es un regalo, un don inmerecido, pero es mucho más allá que la salvación. Necesitamos la gracia todos los días para vivir en esta vida cristiana ante un mundo tan perverso y entenebrecido. Necesitamos la gracia de Dios, independientemente de que tengamos sufrimientos. El Señor nos da la fuerza para seguir y la sabiduría para superarlos, hermanos. Por eso nosotros no oramos para que se acaben los problemas, sino para que Él con su gracia nos dé la sabiduría para superarlos. De hecho, Él sabrá si los quita o no quita los problemas. Él sana, Él hace milagros, pero a quien Él le parece, hermanos. Nosotros simplemente intercedemos, oramos, y Él tiene la palabra mayor y Él tiene la última palabra, hermanos. La gracia satisface todas las necesidades, sí, hermanos. Cuando se está madurando en la vida cristiana, se comienza a entender que Dios está supliendo. No estamos hablando de carro, casa y beca, aunque también bendice a sus hijos, pero lo más importante, Pablo, todo esto es espiritual. Pablo estaba recibiendo el respaldo de él y nosotros tenemos el respaldo para lo que sea dentro de la vida cristiana, porque si yo me voy a meter en problemas, si yo voy a cometer errores, si yo voy a insultar o voy a pagarlas, y ahí no está la gracia ni está el Señor para respaldarme y defenderme, porque son mis caprichos o mis obsesiones o mi carácter o mi temperamento que me llevó a dar un mal testimonio. Ahí sí ya el mundo va a actuar, o las autoridades o que sea, porque me estoy alejando. Pero estamos hablando dentro de la vida cristiana para poder dar testimonio, para poder crecer espiritualmente, para hablar del Evangelio. Siempre vamos a tener oposición, siempre vamos a tener sufrimientos, pero siempre tenemos la gracia de Dios. Ahí está. Satisface todas las necesidades. Hay que tener cuidado para no materializar estas cosas. Pida lo que quiera, que la gracia del Señor nos da carro, y es muy diferente, hermanos. Para eso hay que trabajar y ahorrar, y el Señor también respalda y defiende el trabajo de sus hijos. Y 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual esos sufrimientos, ese aguijón, le oré al Señor, no me quitó la enfermedad, pero me dio toda su gracia, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos sufriendo y creemos que el Señor está con nosotros, somos fuertes. Los creyentes no encontramos placer en el dolor o en el sufrimiento, pero en medio de las pruebas, por la gracia de Dios, nos regocijamos en el poder de Cristo que se revela a través de nuestras vidas. Nosotros no estamos buscando el sufrimiento, no somos masoquistas, pero cuando entendemos que Cristo está en nuestras vidas, nos sentimos gozosos, a pesar de. ¿Qué motivó a Pablo para soportar las pruebas? El amor a Cristo. Hermanos, cuando hay amor por la iglesia, cuando hay amor por Cristo, cuando hay amor por las personas, no importa el sufrimiento. ¿Qué es el amor? El amor es ver feliz a otra persona a expensas de mi propio sufrimiento. No importa que suframos, con tal de que otras personas estén felices. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. No importa todo esto que me esté pasando, todas estas angustias, todas estas necesidades, todo lo que he sufrido, afrentas y todo, lo hago por amor a Cristo. Y si amo a Cristo, tengo amor por los hermanos, tengo amor por la iglesia. Eso lo motivó a él a soportar las pruebas. ¿Qué es y cuando soy débil? ¿Qué es cuando soy débil, entonces soy fuerte? O cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estoy pasando por
dificultades, oro, medito y pienso en el Señor y reconozco lo que el Señor ha hecho por mí, la gracia que hay en mí, entonces eso me hace valiente, hermanos. Bueno, estamos sufriendo, pero tenemos a Cristo. Estamos sufriendo, pero gozamos de la gracia del Señor. Entonces, esa debilidad que el Señor permite que tengamos nos lleva a ser valientes, hermanos, a declarar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Ese es en la debilidad, ser uno fuerte, pero no fuerte en mi fuerza, sino fuerte en el Señor. La Biblia nos relata las muchas ocasiones en las que Dios responde sí. Esto es interesante como un complemento de lo que estamos viendo. ¿Por qué no respondió el Señor de lo que estamos viendo? ¿Por qué no le respondió a Pablo? Porque unas veces responde sí y otras no. La Biblia nos relata las muchas ocasiones en las que Dios responde sí a nuestras peticiones porque están de acuerdo a su voluntad y a los propósitos para nuestras vidas. Como dice 1 Juan 5:14, ¿no? Si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a contestar esa petición. Si estamos por fuera de la voluntad de Dios, mire, a Moisés le dijo sí ante la petición en Éxodo 33:18. ¿Qué fue lo que pidió Moisés? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cómo le iba a decir el Señor que no? Y le mostró la gloria cuando estuvo en el monte Sinaí. El Señor le respondió sí a Moisés. Dios dijo sí cuando Salomón le pidió sabiduría, ¿se acuerdan? Él le pidió sabiduría para gobernar a este pueblo. ¿Qué le dijo el Señor? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? Millones, oro, plata, amistades, aplausos. No, él le dijo, dame sabiduría para poder gobernar esta nación. Y el Señor le dijo, sabiduría me has pedido, sabiduría te doy. Y es más, le dio muchas cosas más. Qué bueno pedirle sabiduría al Señor, hermanos, para todo. Y Jesús dijo sí a todos los que le pidieron que lo sanara. Allá en Mateo 8:16, miren lo que dice, hermanos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, les dijo sí a sus peticiones. O sea que el Señor dice sí cuando todo se ajusta de acuerdo a su preciosa voluntad. Pero igualmente vemos varias veces en la Biblia cuando Dios no hizo lo que alguien pidió. Él es soberano y ve todas las cosas que nosotros no podemos ver. Él no le va a decir sí a todo lo que nosotros le digamos. El rey David oró al Señor por la vida de su pequeño hijo. Ayunó y oró durante días, pero el niño murió. Y al séptimo día dice la palabra del Señor en 2 Samuel, ahí está el relato, los versos 16 al 18, y al séptimo día el niño murió. ¿Qué pasó con este niño? Este niño fue el resultado del adulterio de David con Betsabé. ¿Y qué pasó? El niño se enfermó. David oró una semana en ayuno, doblado contra el piso, pidiendo por la salud del niño. No lo resucitó el Señor. Murió y muerto se quedó, hermanos. Porque no todas las veces el Señor contesta lo que uno le pide. Y lo vemos en el apóstol Pablo. Se vio afectado por algo que llamó un aguijón en la carne. Lo acabamos de ver ahí en 2 Corintios 12:7. Pablo suplicó al Señor en 3 ocasiones distintas que le quitara ese aguijón, pero Dios le dijo no. Esto nos ayuda muchísimo, hermanos, para comprender que todas las veces Él no responde. Sí, tanto David como Pablo y muchos otros siervos que recibieron el no en respuesta a sus oraciones, contemplaron la gracia de Dios en sus vidas. David después vio la gracia de Dios en su vida, cómo el Señor le perdonó. Ahí está en el Salmo 51 y en el Salmo 32, donde él pide perdón, pero también contempló la gracia del Señor. Tuvo consecuencias, todo pecado trae consecuencias, pero la gracia de Dios es mayor, hermanos. El perdón de Dios es inmenso. Entonces, en unas partes contesta sí, en otras partes Él dice que no, porque Él es soberano, hermanos. Imagínense donde nos responda todas las veces que sí, para meditar. Donde nos responda todas las veces que sí, sería un lío, hermanos. Debemos estar conscientes que a menudo Dios dirá no a las cosas que tanto anhelamos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en su voluntad. Hermanos, por eso hemos hablado todos estos días. Cuando vamos a orar, pensemos antes de hablar con Dios si lo que le voy a pedir se ajusta a la voluntad de Dios o son mis caprichos, mis deseos, mis obsesiones, mis ilusiones. Yo tengo que pensar eso primero. O me va a retirar eso de mi vida espiritual, de la iglesia, del desafecto, o me va a crear un desafecto a la Biblia, o qué va a pasar con lo que estoy pidiendo, porque hay cosas que podemos pedir que son dañinas, tóxicas para nuestra vida. Entonces Dios está mirando todo eso. Debemos estar conscientes que a menudo Dios dirá no a las cosas que tanto anhelamos.
Aquellos con una fe inmadura a veces usan esto como una excusa para abandonarlo por completo diciendo, Dios no salvó mi matrimonio, Dios no salvó a no sanó a mi bebé, Dios no me dio ese trabajo que necesitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no me dio esto, Dios no me dio lo otro, yo le oré y el Señor no me contestó y dele porque no hay madurez cristiana. Si Dios está obligado a contestar sí a todas nuestras oraciones como algunos enseñan, dejaría de ser Dios, hermanos. Hay en algunas iglesias, algunos líderes que lamentablemente le dicen a la gente, pídale al Señor, confíe en Él, pídale con fe y el Señor le va a responder porque la Biblia dice, pida, reclámelo y el Señor te dará las peticiones de tu corazón. Un momento, no le está diciendo la verdad completa y una verdad a medias es mentiras. A la gente se le puede decir, claro que el Señor le va a contestar, pero si se ajusta a la voluntad de Dios, de lo contrario, no le va a contestar. Y es peligroso que donde haya mala doctrina, el enemigo sí responde a las oraciones y la gente queda convencida que es Dios. Ese es un tema delicado. Entonces nosotros seríamos dioses si Él nos contestara, dice, si Dios está obligado a contestar sí a todas nuestras oraciones, como algunos enseñan, dejaría de ser Dios. Entonces nosotros seríamos dioses exigiendo sus acciones a nuestra voluntad, lo cual no estará registrado en ninguna parte de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a tener la actitud correcta cuando elevamos peticiones a Dios. Su respuesta es sí, espere o definitivamente no. La Biblia nos enseña a tener esa actitud correcta. Dios responde de tres formas, hermanos. Sí, no o espere. En algunos casos, definitivamente no. Bueno, actuemos correctamente. Cuando uno sabe que el Señor no le respondió a algo, uno se queda pensando, sí, gracias a Dios que no me respondió, porque hubiese sido tenaz para mi vida, para el ministerio, para la iglesia, para el hogar. No, gracias a Dios que no me respondió. Y uno debe siempre reflexionar, ¿será que Dios no me responde esto? ¿Por qué será que Dios no responde esta petición mía? Revísela. De pronto no se ajusta a lo que el Señor quiere. Y finalmente, seguimos meditando, cuando Dios no retira el aguijón es porque Él está orando. Podemos tener un aguijón, quíteme este problema, Señor, acaba con esto. No, como lo vimos en la pandemia, ¿no? Duraron más de 2 años iglesias y personas y líderes y en muchas partes cadenas de oración y oren y oren y oren. Y hasta hoy, 29 de mayo del 2022, no ha terminado la pandemia y han muerto más personas y el contagio ha continuado. Yo no sé quién la colocó ni voy a discutir eso, pero sí sé que los muertos son reales y la pandemia todavía está vigente, de manera que no nos confiemos. ¿Qué ha pasado con todas las oraciones y con todas las cadenas? Estaban orando para que ciertas personas no llegaran al gobierno, llegaron. Otros van a estar orando para que no lleguen. Dios hace su perfecta voluntad. Como hoy es un día electoral, pues cada uno va a votar por quien bien le parece. Pero la confianza está expuesta en Dios porque Él tiene el control, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos. Que no ganó fulano, que no ganó sutano, entonces vamos a reaccionar en contra de Dios. Dios se equivocó o Dios no escuchó. Dios escuchó y Él permite. Y si va a pasar algo terrible en nuestro país, Dios no lo quiera, pero si va a pasar, Él nos dará la gracia, el amor, la bondad, el acompañamiento, el fortalecimiento para superar las crisis. No estamos deseando que sucedan, simplemente confiamos en Dios y la palabra nos lleva al conocimiento de Dios. Claro que ejercemos hoy ese derecho constitucional, pero que gane el que Dios va a permitir que gane, hermanos. El que Dios sabe todo, hermanos. Cuando permanece en la adversidad, la aflicción y el dolor, debemos comprender que Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos y confiar y esperar en Él. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué pasa que oro y permanece ahí el problema y esto? Bueno, debemos comprender que Dios está escuchando. Él se está dando cuenta. Debemos confiar y esperar en Él. Dios es soberano, tiene el control sobre cada una de nuestras dificultades y por difíciles que sean, las usa, las ha demarcado y las usa para nuestro bien. ¿Qué quiere decir las ha demarcado? A las adversidades, a los problemas, Dios les tiene un límite. Es decir, nadie va a sufrir, Dios no va a permitir que se exceda ese sufrimiento más de lo que pueda soportar. Y dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas, hermanos. Podemos descansar en su promesa, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuando soy débil, sé que tengo a Cristo en mi corazón, entonces soy fuerte y soy valiente. Su gracia es más grande que cualquier aguijón, hermanos. La gracia de Dios es suficiente. Su gracia es mayor. Amén. Qué bendición poder aprender, hermanos, a gozarnos cualquiera que sea la situación. Yo les doy un parte de tranquilidad frente a lo que pueda pasar en nuestro país. Confiemos en Dios. Ahí lo vemos.
No crean que lo de Pablo es que ni parecido a lo que pueda pasar sufrieron estos hombres del Señor, y él siempre estuvo con ellos. ¿Saben qué lugar está Pablo? Ojalá cuando nos encontremos con él vamos a apreciar todo lo que pasó en su vida y el lugar que el Señor le dio, porque con su gracia fue suficiente para superar todas las crisis que se le vinieron encima. En todo momento, hermanos, pasó lo de Jesucristo, desde que nació hasta la cruz, sufrimientos, persecución, oposición. Eso pasó con Pablo y eso va a seguir pasando con todos aquellos que quieran predicar la palabra del Señor con idoneidad, con toda honestidad. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero está la gracia del Señor que es mayor cualquiera que sea la circunstancia. De modo pues, hermanos, que descansemos en Él. Lo que suceda en nuestro país hoy, como un aguijón de estos, como lo que sea, Dios lo permite. Dios lo va a permitir, porque cuida a sus hijos. Él nos ama, Él nos protege. De modo que no nos angustiemos. Él nos dice, por nada estéis angustiados. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? Hagamos lo que debemos hacer diligentemente, que Dios sabe lo que Él sabe, que Él hace lo que Él sabe hacer en su sabiduría, en toda su justicia, en todo su conocimiento, en toda su voluntad. Dios sabe lo que hace. De lo contrario sería dudar del poder de Dios y sobre todo del amor y la gracia para con nosotros. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por este tema, que podamos aplicar lo que hayamos comprendido en nuestras vidas, que podamos descansar en Él y no solamente fortalecernos nosotros con estos temas, sino también poder llevar a otros a ese fortalecimiento. Eso es lo más importante, fortalecernos nosotros. Porque si vamos a ir a llevarle el mensaje a otras personas, si vamos a estar compartiéndole la palabra y nosotros estamos afligidos, quejándonos, llorando, angustiados, imagínense ¿qué va a fortalecer a otra persona eso? Es como cuando uno va a hacer visita y llega a un enfermo en un hospital o en una casa y llega a contar todo tipo de problemas, cualquier cantidad de temas que no convienen, pues cómo se siente la persona, como Job se sintió cuando llegaron a visitarlo sus amigos. Entonces nosotros nos fortalecemos en la palabra, comprendemos estos temas, leemos, releemos, repetimos, en la repetición está el aprendizaje, aprendo lo que es la gracia, aprendo lo que son los aguijones, conozco de la vida de Pablo y eso me fortalece. Y en mis sufrimientos que me debilitan, entonces la palabra del Señor me hace fuerte. Puedo decir, su gracia es mayor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta preciosa mañana del domingo. Alabado sea tu precioso nombre. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. Anhelamos que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, que pueda morar en nuestras vidas, para que comprendamos, Señor, lo que es la gracia tuya, que comprendamos cuando dices sí y cuando dices no, o cuando dices espere. Y como dice el Salmo, Padre, que aprendemos a callar en tu presencia y a esperar en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Aplícala en nuestros corazones, en el poder de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, porque estamos pasando muchos de nosotros por dificultades. Y no solamente podemos tener un aguijón, tenemos muchos más, pero tú lo estás permitiendo porque tú sabes hasta dónde nos puedes llevar y hasta dónde también vas a sacar lo mejor de nosotros para mostrarle al mundo que verdaderamente somos tus hijos. Te agradecemos por Pablo, Señor, te agradecemos por tu palabra, pero te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia con todos nosotros. Padre Santo, gracias por guardar a nuestro país en este proceso electoral y en todo está en tus manos y que sea todo de acuerdo a tu preciosa voluntad. Confiaremos en ti y esperaremos en ti. Dejamos el resto de día, también el resto de la semana, en tu protección y en tu dirección. Gracias por guardarnos del maligno. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Queridos hermanos y amigos, los invito entonces el martes a continuar en la lectura de la palabra del Señor. Finalizamos el Evangelio según San Lucas y en la noche con esos temas interesantes. Muchas gracias por enviar sus comentarios, sus sugerencias y sus temas para que tratemos durante la noche y podamos tener respuestas bíblicas. De parte de este ministerio, deseamos que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan entre todos nosotros.